Buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy os traigo un nuevo formato en el que en un solo vídeo voy a englobar 3 builds cortitas, yendo al grano, explicando, por ejemplo, que Aino va con este set, con estos stats, con estas armas y sus constelaciones importantes son esta y sus rotaciones esto, para que muchos de vosotros, igual en algunos casos, queréis ver las builds completas de media hora, pero en otros queréis entraros por encima de lo que hace cada personaje 4 estrellas de los banners, que además siempre viene 3 personajes 4 estrellas por banner. Así que, señores, damas y caballeros, bienvenidos y bienvenidas al nuevo formato de la mini build o mega build, porque son 3 en 1, mega build 3 en 1 de los 4 estrellas del banner, en este caso de Linnea y de Chasca. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias por todo el apoyo, recordad que los puntitos del hype es lo que más ayuda, recomiendo y posiciona el canal, tenéis 2 bendiciones lunares todos los días por apoyar el canal de forma free to play, suerte con ellas y gracias por todo el cariño y por el apoyo, el equipo del canal os da las gracias siempre, todos los días, que aproveches si estáis comiendo, gracias por estar ahí un día más detrás de la pantalla y vamos con las mini builds o la macro build 3 en 1 de Aino, de Iluga y de Noel. De Noel sí que adelanto que tendrá que actualizarse porque la van a bufar en la 6.6, todavía no sabemos qué bufo es, así que os comentaré cómo funciona actualmente por encima. Es muy posible que se mantenga ese mismo set y se mantenga su construcción, ahora hablo de todo ello. Entonces, vamos primero con Aino. Aino es extremadamente fácil y creo que va a tomar unos 3 minutos. Y es que básicamente Aino es un personaje que sí merece la pena en el banner, es un sub DPS hidro. Su función principal es la de hacer la Columbina 2.0. Si tenéis 2 equipos de reacciones lunares, en uno de ellos llevaréis a Columbina, en otro Aino, y en muchas ocasiones se pueden jugar juntas Columbina y Aino, doble hidro y luego doble de lo otro, que puede ser Flynn y Nefa, puede ser Neferlauma, puede ser Zibai Linnea con Columbina Aino. No suele jugarse 2 hidros en los equipos de reacciones lunares y ella hace muy bien su trabajo, sobre todo a C6. Entonces, para resumir, básicamente ella, Elemental Ulti, no se suben los talentos porque no hace daño, solo aplica muy bien a un solo objetivo y aplica suficiente para activar todas las reacciones lunares. Y el combo es Elemental Ulti, no tiene mucho más. Luego el resto pues es mucho texto, pero no aporta mucho más. Como veis aquí aumenta más daño en proporción a su maestría, pero esto da igual. Aquí haces más multi-hits. Realmente ahí no hay que preocuparse por el kit. Las constelaciones importantes para quien tira el banner es la C1, que le da 80 de maestría a sí misma y 80 de maestría al personaje en campo. Esto viene bien para Zibai, para Flynn y para Nefer. Sobre todo para Flynn y para Nefer. Zibai aprovecha un poco menos la maestría. Luego la C4, que le da más energía. Ahora hablamos de ello con las armas. Y la C6, que da 35% de daño en reacciones lunares. Esta es la importante. Aino C6 bien construida con instructor y triple maestría, que ahora lo explico. Se acerca bastante, que lo he dicho bastantes veces, se acerca mucho a los que jugáis Columbina con prototipo ámbar y C0 construida lo mejor posible. De hecho son muy parecidas y están ahí prácticamente. Lo que pasa es que la rotación de Columbina es más fluida. La de Aino tiene 12 de aplicación, 15 de cooldown. No tiene full uptime esto Aino. Ahora los sets. Aino siempre va a ir con instructor, triple maestría y mucha recarga en los substats. Triple maestría significa maestría, maestría, maestría. Y como veis, el ítem que rompe set lo llevo aquí, de 5 estrellas para más maestría y como veis, muchísima recarga. Y luego, para acabar, y vamos con Iluga, las armas, prácticamente hay 3 armas que todas son de 4 estrellas, de hecho. La primera que recomendaría es la sabiduría fraguada, porque es el arma que más maestría en total le va a dar a Aino y esto va a afectar a las reacciones lunares y le da una cantidad insana de energía a Aino cuando golpeas con tu elemental si el enemigo está previamente afectado por Electro, Dendro o Geo para las 3 reacciones lunares, obviamente. Esta es la que más recomiendo. Luego, el Favonius. El Favonius es buenísima porque si salta la reacción mientras ella está golpeando, aunque ella no lleve probabilidad crítica, va a hacer que se active las partículas del Favonius. Esto es bueno para los equipos de cristalizado lunar y electrocargado lunar, pero para el equipo de Bloom lunar no, porque no se activa el Favonius, porque no salta un crítico de Bloom lunar fuera del campo, o sea, dentro del campo mientras ella está golpeando. Entonces, si vais a jugar Bloom lunar, no llevéis Favonius. Si vais a jugar con Flynn y con Zibai, sí. Y el último arma que recomendaría es el arma de la forja, ya que
este de aquí es de evento, este arma, este mandoble es de evento y ya no podéis conseguirla los que no la tengáis. Y los que digáis, vale Phil, pues yo juego a Nefer, no tengo este arma, no tengo este arma, ¿qué hago? Pues el otro arma que recomendaría para jugar el equipo de Nefer solamente sería el arma de la Forja de Notcry, que es un arma que nos da 60 y pico de recarga en la pasiva y luego el substat nos da mucha más maestría. Ese es el arma que recomendaría para Inos si vais a jugar solo con Nefer. Y por último, ¿qué hace falta? Pues bien, más de 150 de recarga de energía en caso de ir el arma de la 5.8, que es esta, la sabiduría fraguada de evento. En caso de llevar Favonius, más de 180. Y en caso, además Favonius os da 60 de recarga de energía. Y en caso de llevar ese otro arma de la Forja de Notcry, igual hasta 190 habría que conseguir, teniendo en cuenta que el arma nos da 60 también, así que es conseguir 30 más en los substats. En el caso de este arma, como veis, no tengo recarga, así que los 157 los consigo de los substats, o sea que teniendo en cuenta que el Favonius y el de la Forja te dan 60, vas volando. Esto es Aino, no tiene mucho más, es muy fácil. Ahora, vamos con Iluga. Iluga es igual de fácil, sinceramente, y sí, AC6 es el best in slot del equipo de Zibai. Si no tiene la AC6, hay muchos campos, sobre todo si tienes línea C2, aunque con línea C2 posiblemente termines sacando a Iluga C6. Pero bueno, ¿qué es lo que hace Iluga? Iluga a más maestría, más bufa, porque básicamente tiene este talento de aquí, que a más maestría te da unas cargas, unos stacks que aumenta el daño geo del equipo y sobre todo el daño cristalizado lunar. Consigues un máximo de stacks, que lo pone por aquí, y estos stacks en proporción a la maestría total de Iluga aumenta el daño del geo, de los golpes geo del equipo y sobre todo del daño de cristalizado lunar. Los golpes geo aumenta un 67.2 y los golpes de cristalizado aumenta un 451% de la maestría. Como veis aquí las cargas, 21 cargas. No se van fuera del campo si Linea golpea, solo las consume el personaje en campo, en este caso Zibai, y Zibai casualmente utiliza todas. De hecho, para su última patada no las aprovecha porque sabéis que hace 5 golpes de cristalizado con la elemental, un golpe grande con la ulti, pero la ulti hace un golpe extra de geo que no es cristalizado, uno que sí, y luego los ataques normales que hagas justo entre medias para poder golpear. Entonces, al final con las cargas, el último cristalizado de Zibai no salta con las cargas. Esto es todo lo que hace Iluga. Tiene, como veis, duración de 20 las cargas, aunque se acaban ante las 21 cargas, y 15 segundos de cooldown. El resto simplemente es esta primera pasiva que se mejora muchísimo con la C6, que es 5 de probabilidad, 10 de daño crítico a todo el daño geo en general, incluido el cristalizado lunar. Entonces bufaría Linea y bufaría Zibai, y con la C6 se convierte en 10 de probabilidad, 30 de daño crítico, que pasas, aquí hay 20 de valor crítico total, 20 de crit value, pasas a 50 de crit value, que es más del doble de valor crítico. Esto es simplemente un bufo extra si hay hidrogeo, que al final todos los equipos van a estar, así que siempre lo vas a activar. Y este es el presagio lunar de Iluga. No tiene mucho más, pero aquí sí vienen las constelaciones. La primera te da más energía, regeneras 12 una vez por rotación, con lo cual, como tienes 60, pasas a 48 de energía. Es un coste muy aceptable, que ahora explicamos la build. El resto de constelaciones no son tan importantes, sinceramente, hasta la C6. Aparte de esta de aquí sí que hace que la defensa del personaje en uso, es decir, Zibai, recibe un bono de 200 de defensa. Es bastante, está interesante, no cambia la jugabilidad ni rompe el equipo por completo, pero es un extra. Y aquí viene la que es realmente poderosísima. Primero, 10 de probabilidad, 30 daño crítico, y aparte le da 80 también de maestría a Zibai, o sea que es bastante fuerte y se combina muchísimo los bufos. La C6 es la que cambia la jugabilidad de Iluga totalmente. Y ahora los artefactos, siempre va a ir Serenata, siempre debe ir. En el caso de que llevéis Linea Serenata, él más que instructor, aunque meterle 120 de maestría a todo el equipo está muy bien, como un set de instructor 4 estrellas te da menos maestría a Iluga y por ende menos stacks, es decir, menos multiplicador de este multiplicador de aquí en proporción a la maestría, para bufar esos stacks que le dan daño al geo y al cristalizado lunar, realmente diría que la solución, más que llevarle instructor en muchos casos, es llevarle 2 y 2 de maestría. Pero la realidad es que lo mejor es llevarle Serenata siempre y poder llevar a Linea con el set de sub DPS lunar, el mismo que lleva Columbina cuando tiene constelaciones, que es el set que le va a dar muchísimo daño a las reacciones lunares que haga Linea. Entonces él puede llevar Serenata perfectamente. ¿Y qué lleva? Triple maestría, recarga.
recarga, maestría, recarga, maestría, recarga, maestría, recarga y luego todo lo que podáis aquí, como veis, yo tengo aquí 100 de maestría sin recarga y aquí 60 y 15 de recarga. Y la predicción del dragón siempre. He llegado a ver Ilugas con Favonius, lo activa, por lo mismo que os expliqué que también activa a Ino sin probabilidad el Favonius, porque si salta un crítico con el cristalizado lunar fuera del campo, aunque no lo haga él, mientras él está en el campo, se va a activar el Favonius porque cuenta el crítico. Pero no lo recomiendo porque pierdes esos 220 de maestría que bufa mucho más aún el daño de vuestra Cibai y porque el equipo no tiene problemas de generación de energía. De hecho, de forma muy free to play, Linnea es quien podría llevar el Favonius. Y por último, ¿qué necesitas? Pues para que tenga permaulti por encima de 165-170, yo aquí tengo 180, así que os va a sobrar. Y la maestría, todo lo que podáis. Todo lo que podáis, teniendo en cuenta que luego activáis este set y alguna cosa más, y luego se ponen bastante más maestría. No tiene mucho más, Iluga es literalmente esto. En cuanto entendáis esto, vais volando con Iluga. ¿La variante de llevarlo con instructor está mal? Realmente no, pero es inferior por la maestría total que podéis conseguir. Pero si estáis empezando, no tenéis ninguna otra opción, se puede jugar. ¡Ya está disponible! La app de la web del canal. Gracias por el apoyo a la web y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app, así que os animo a descargarla, que está el link aquí abajo en la descripción. Tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Así que señores, gracias y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Y por último, Noelle. Noelle es la que os diría que recordar que voy a actualizar su build, porque en la 6.6 están confirmados los buffos a los personajes que faltan de Mondstadt, que son principalmente caballeros de Favonius. Pero Noelle a día de hoy es espectacularmente poderosa en equipos de cristalizado lunar junto a Linnea. También se puede jugar con Furina, con las cores anteriores, ya que de hecho Noelle cura mientras golpea estando en campo, pero realmente la core de Linnea, Columbina, Noelle, y de último se puede jugar el propio Iluga que sacaréis sacando a Linnea, o Gorou C6 o Albedo también. Además, técnicamente imagino que Albedo junto a Noelle, cuando buffen a Noelle, igual activa la consonancia de la Aquelarre. Así que el cuarto slot de Noelle puede ser Iluga C6 si lo tenéis, Gorou C6 si lo tenéis, o posiblemente mejore mucho más aún con Albedo para activar consonancias de este tipo, ¿no? De las consonancias mágicas. ¿Cómo funciona Noelle? En resumen, se sube ataques normales y ulti. La ulti, como veis, te da un aumento de ataque en proporción a la defensa, pero aprovechas el ataque con Noelle, es decir, ella usa el ataque. Por eso es que podría llevar el set nuevo de la Aquelarre, que nos da 20 de probabilidad y 43 de ataque, pero todavía no es un personaje mágico. Lo que pasa que en el futuro posiblemente lo sea. Si esto termina por no ser así, entonces llevaría el set de sueños opulentos a más defensa, lo convierte todo en ataque y además con la C6 también. La elemental simplemente activa un escudo que hace daño geo con el tiempo, o sea, cuando explota, y luego ese escudo con la C4 potencia mucho más su daño, con la constelación 4, que ahora lo veremos. Pero no se sube tanto el escalado del escudo. El escudo tiene cooldown de 24 segundos, es decir, no lo vas a tirar todas las rotaciones. La ulti sí que tiene cooldown de 15, que esto es lo que hace rota a Noelle, porque los equipos de rotación de 15 muy frenéticos son los que más daño por rotación pueden llegar a tener, y en el caso de Noelle, Columbina tiene 17, Linnea tiene 15 si no recuerdo mal, y pues Albedo tiene 12 de cooldown, me parece que, o 3 segundos en la elemental, con lo cual los equipos de Noelle pueden volverse muy fuertes. Y Iluga sí que creo que son 16 el cooldown o 18, y Gorou sí que son 20, entonces Gorou retrasaría la rotación. Se sube el ataque normal y la ulti. El ataque normal porque es su escalado base para hacer todos los cargados, que de hecho Noelle cuando va a hacer cristalizado lunar vas a cargados porque haces muchos más multihits de geo, lo que hace que haga mucho más cristalizado lunar fuera del campo. Y la ulti se sube porque es la que hace que aumente el multiplicador de a más defensa, más lo conviertes en ataque. Luego,
Este es el de curar, son bonos a la curación. Este es el del escudo, que por cada 4 veces consecutivas que no lo golpee, el tiempo de espera guardián de curación se reduce un segundo, que es el escudo, que igual es el cooldown de 24. Igual consigues bajarlo a 18, pero está medio complicado. No siempre vas a tirar el escudo, una rotación sí, una no. En todas igual es muy complicado, pero se puede llegar a optimizar para poder hacerse. Luego, las constelaciones. Todas ayudan bastante al daño, al healing. La C4 es lo que, como veis por aquí expliqué antes, que dice: cuando termina la duración de la habilidad elemental o el escudo se rompe, inflige un 400% de daño geo a los enemigos. Es un hit de geo muy fuerte. Y esta es la fuerte. Aumenta el ataque de Noel en un 50% adicional de su defensa. Se combina obviamente con la ulti. Además, mientras dura la habilidad, su duración se extiende un segundo por cada enemigo derrotado, máximo 10 segundos. Realmente tienes, digamos, lo que se consideraría un full uptime, porque son 15 utilización, 15 de cooldown. Pero esta C6 funciona igual que la constelación de Kaeya, es decir, realmente no es que Noel tenga que derrotar a los enemigos. Si estás golpeando y hay enemigos que caen derrotados, entonces ya directamente se va a activar. La realidad es que estar imbuido 15 segundos es más que todos los carries, porque sabéis que los carries tienen aproximadamente entre 10 y 12 segundos de tiempo en campo, entonces que ya esté 15 segundos de tiempo en campo o imbuida ya está perfecto, y ampliarlo, aunque los bosses de la conflagración o del abismo no te lo permitan, de todas formas es una calidad de vida. Y Noel básicamente su combo es: entras al campo y haces elemental ulti, y en la rotación de cristalizado lunares hacer cargados. En la rotación de golpear en este caso con Furina, haces más daño golpeando con ataques normales si vas a jugar el equipo de Furina sin reacciones lunares. Su best in slot es línea columbina con reacciones lunares, con lo cual iría cargados, no tiene mucho más. Y luego, ¿cómo funciona? El set, pues básicamente, si en el futuro termina siendo un personaje de la aquelarre taumatúrgico, pues va a utilizar el set de 20 de probabilidad y 43 de ataque, porque sí utiliza el ataque, aunque luego convierta la defensa en ataque. Y 20 de probabilidad es muchísimo para ella. Si al final no lo es, o temporalmente quien la quiera construir ahora para jugarla con Linnea, aunque en el futuro llevará otro set, en caso de tener estos bufos, iría Sueños Opulentos, el full set de defensa, 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 o, mucho cuidado con esto, su best in slot real sería el mismo set que incluso pudiese llevar Zibai, que es el set de la revelación del cielo, que es el set de DPS de Notcry. ¿Por qué? Porque todo esto lo activa si el equipo tiene presagio lunar, no si es un personaje de presagio lunar, con lo cual recibiría los 80 de maestría, los 30 de probabilidad crítica y el bufo a las reacciones lunares de todo el equipo. Entonces, realmente quien tenga un buen set en Zibai o haya sacado ítems de defensa, realmente Noel va con este set. Y de hecho mi Noel, la que veréis, voy a ponerle el full set completo que ahora mismo llevo en Zibai, incluyendo el casco de defensa. Así que llevarla al cielo a Noel, y puede llevar ambos, tanto el set de Notcry como el set de la Aquelarre. De hecho, el set de Notcry, pensando los 30 de probabilidad versus los 20 del otro, 43 de ataque versus maestría en reacciones, no sé cuál sería mejor de los dos. Habría que testear, pero están allá. Y quien no quiera farmear, que lleve el set de carry de Notcry, y quien no le importe farmear o ya tenga un buen set con defensa, igual si termina siendo un personaje taumatúrgico, pues llevará ese otro set. Y ahora, las armas. Todo el mundo sabe que el cornirrojo de Ito es el mejor arma para Noel. Quien tenga ese arma, de hecho, puede llevar a Noel triple defensa. Puede llevar también el cáliz geo, que muchos dirán: bueno, Philly, un cáliz geo. Realmente Noel en este equipo se basaría en A, utilizar su defensa para el multiplicador del cristalizado lunar, y B, su proporción crítica para el multiplicador cristalizado lunar. Que lleve un cáliz de geo te da bastante igual. Podría llevar defensa, porque para ella ya habéis visto que tanto con la C6 como con la ulti multiplica toda esa defensa, la convierte en ataque. Entonces un cáliz de defensa sería mejor, aunque se puede llevar cáliz geo perfectamente. La cuestión es esa, que si consigues un cornirrojo para Noel, la puedes conseguir jugar triple defensa y hacer mucho más daño. En mi caso, mi Zibai va triple defensa y le heredaré ese set para testearla. Y luego, si no tenéis el cornirrojo, cualquier arma de probabilidad o daño, cualquier mandoble, tanto de 5 estrellas como de 4, le vendrá bien. En este caso, el emblema del mar de juncos es bastante bueno, sobre todo por el ataque que le da. El arma de Mabuika la activaría a medias, no la segunda pasiva, pero sí la primera, que le da pues 20 de daño crítico y 28 de ataque, que lo aprovecha, la probabilidad, y además vas reactivando el bufo por la pasiva que te dice que si es ataques normales los reactivas estando en campo. Si termina siendo un personaje taumatúrgico
crítico, este arma que le da 33 de probabilidad, 30 de daño crítico y otro 30, me parece que eso, 28, no, son 30, de daño infligido. De hecho, esta podría ser su best in slot, el cantar de gesta del lobo, si termina siendo un personaje con la consonancia antigua. Y por último, ya sabéis, aparte de las armas del pase de batalla, que le da probabilidad también el pase de batalla antiguo y daño infligido, este daño infligido no aplicaría para el cristalizo lunar, hay que tener en cuenta también estas pasivas. El daño infligido de aquí tampoco aplica para el cristalizo lunar, el crit value sí, los 33 de probabilidad y los 30 de daño. El arma que ya sabéis que de forma free to play siempre le vino espectacularmente bien a Noel y a Ito es el arma de la forja de Mondstadt, que no recuerdo el nombre. Me gustaría sabérmelo de memoria ya por TOC, porque me sé muchos nombres de muchas cosas innecesarias en Genshin. Pero es este arma que está en pantalla, que básicamente al hacer más ataques normales y cargados te da más defensa y más ataque, y acumulas muchos stacks de mucha defensa y mucho ataque. Ese arma es el más free to play, que puedes refinar hasta R5 para poder jugarla. Pero a día de hoy ya hay muchas armas y seguramente algún mandoble que tenga proporción crítica, probabilidad o daño termináis teniendo. Así que esta es la build de Noel y tengo ganas, de hecho, de ponerle el set de Zibai, de construirla lo mejor posible y de llevarla al cielo y ver qué daños puede hacer con Linnea, con Columbina y posiblemente junto a Razor, y más con el bufo posterior que tendrá. Puede ser que sea el mejor o el segundo mejor carry de 4 estrellas junto a Razor del juego a día de hoy. Noel y Razor, ¿quién lo diría, Poquito más. Este es el vídeo de las macro builds 3 en 1. Cuidaos mucho, tener muy buen día. 20 minutos, 3 builds, cuando una build tarda media hora. Creo que ha sido un éxito total la idea. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, miñi miñi y chaito.